mi nombre es Miguel Pinto, soy médico endocrinólogo y actualmente me desempeño como presidente de la Asociación de Diabetes del Perú, ADIPER. Como todos los años, nuestra asociación se preocupa por brindar las mejores herramientas, en este caso desde el año pasado, virtuales y digitales, a todos nuestros asociados. Recuerden que la Asociación de Diabetes está formado por médicos, por enfermeras, nutricionistas, educadores en salud y sobre todo por pacientes. Y es nuestra responsabilidad y compromiso brindar los mejores eventos educativos para nuestros médicos y asociados en beneficio de la salud de todos los pacientes con diabetes. Este año empezamos nuestras reuniones con un debate acerca de los inhibidores del receptor SGLT2, endocardio, ¿quién se queda con la clase? Como siempre, contamos con la presencia de dos destacados profesionales. En primer lugar, el doctor Félix Medina, él es cardiólogo, destacado cardiólogo en la Clínica Delgado, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y también para mí es un gusto contar con Lizardo Torres, gran amigo, él es endocrinólogo de la Clínica San Felipe. Cada uno en los 30 minutos que les corresponde van a destacar las propiedades y beneficios de los inhibidores del receptor SGLT2. Y antes de empezar, les voy a pedir que vayan pensando cuál es el futuro de esta clase de medicamentos en cada una de sus especialidades. Finalmente, y no por ello menos importante, agradecer a la industria, en este caso a los laboratorios Boehringer Ingelheim, por apoyar nuestros eventos. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por participar. Pronto les haremos llegar el boletín de las actividades de ADIPER. Como les mencioné anteriormente, este año también van a ser virtuales para cuidar la salud de nosotros, nuestras familias y de nuestros pacientes. En los siguientes 30 minutos, Lizardo nos va a exponer los principales puntos de vista acerca de los inhibidores del SGLT2 desde el punto de vista de los endocrinólogos. Por favor, Lizardo, te cedo la palabra, puedes empezar a compartir tu pantalla. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarles primero, antes de continuar, si me están escuchando y están viendo la pantalla, sin problemas. Te confirmo, Lizardo, que estamos viendo tu pantalla y también te escuchamos sin ningún problema. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bueno, ya les había mencionado que quiero agradecer primero la invitación de ADIPER, también la invitación de Boehringer a formar parte de este debate muy interesante, que es la pregunta, ¿no? ¿Quién se puede quedar con esta clase farmacéutica, los inhibidores de cotransportadores de glucosa, endo o cardio? Me toca a mí defender la posición de los endocrinólogos. Antes de iniciar, voy a presentar mi declaración de conflicto de intereses y también quería mencionar de que quiero expresar mi respaldo a todas las personas, personal de salud que está batallando en primera línea en esta pandemia, y mi reconocimiento y también un homenaje a todas las personas que han caído justamente producto de esta pandemia. Bueno, vamos a iniciar diciendo de que la diabetes, como sabemos, es una pandemia también. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el año 2019 habían 463 millones de personas y la tendencia es que con el tiempo esta se vaya a incrementar a un 51% hacia el año 2045. Como es la principal patología que nosotros los endocrinólogos vemos, vamos a ver que justamente la diabetes de la mano con la obesidad han ocasionado esta pandemia que también se denomina diabesidad. Recordemos que hoy es el Día Mundial de la Obesidad, por si acaso. Y estas dos conjunciones han permitido que el SARS-CoV-2 encuentre justamente un caldo de cultivo propicio para generar, lamentablemente, esta tormenta perfecta que nos está afectando a todos, algunos países más que a otros. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad entre las personas que tienen diabetes tipo 2, que por cierto es el tipo más común de diabetes. En este estudio de seguimiento de más de 9 años, se encontró que el 52% fallecía debido a enfermedad cardiovascular, ¿okay?
Y en otros estudios también se han encontrado valores similares, incluso más altos, llegando hasta 75% en otra publicación. Y es que la persona con diabetes de por sí tiene mayor riesgo de presentar las complicaciones macrovasculares. En el caso, por ejemplo, de enfermedad cardíaca coronaria, las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de desarrollarla, tienen también poco más del doble de riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria, y algo similar ocurre con lo que es la enfermedad cerebrovascular, en sus diferentes subtipos, tanto la isquémica como la hemorrágica, y también otras causas de muerte vascular. Esto va a ocasionar justamente que la expectativa de vida entre las personas con diabetes tipo 2 se vaya a reducir significativamente. Este estudio muy importante, publicado en el 2015 en la revista JAMA, nos presentaba claramente cuál es la cantidad de años de vida que pierde una persona que tiene diabetes. Y si ustedes se dan cuenta en los gráficos, tanto en varones como en mujeres, es más o menos similar a la cantidad de años de vida que pierde una persona que de repente no tiene diabetes, pero ya ha tenido un infarto de miocardio o una enfermedad cerebrovascular. Así, una persona con diabetes tipo 2 de 50 años que no tiene antecedentes de enfermedad vascular va a fallecer 6 años antes que su homólogo sin diabetes. Ahora, si tenemos la combinación de estas enfermedades, lamentablemente el panorama es más sombrío. Fíjense que ya una persona de 50 años, por ejemplo, con diabetes, que ha tenido un evento cardiovascular, va a fallecer entre 15 y 20 años antes que su homólogo sin diabetes. Algo muy breve, porque el doctor Félix Medina, estoy seguro, va a explayarse un poco más en este tópico, de manera magistral, es la insuficiencia cardíaca y su relación con la diabetes mellitus tipo 2. Los diabéticos, solamente para mencionarles, tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, y la diabetes per se aumenta un 60-80% de la probabilidad de muerte de origen cardiovascular y por todas las causas entre las personas que ya tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Otro problema muy importante que hoy por hoy estamos tomando más conciencia es la enfermedad renal diabética, que se puede definir por la presencia de uno o dos de estos factores. Uno, la albuminuria, y o presentar una tasa de filtración glomerular disminuida. Y le decía que es muy importante, ¿por qué? Porque presentar esta enfermedad renal diabética de por sí también incrementa la mortalidad. En este otro estudio muy interesante, se calculó cuál era el exceso de mortalidad entre las personas que tenían diabetes. Fíjense, un diabético, solamente diabético, que no tenía ninguna alteración renal, tenía un exceso de mortalidad de 4.1%. Ahora, si este diabético ya tiene albuminuria, esto se incrementa un 17.8%. Y si ya tiene disminución de la tasa de filtración glomerular, esto alcanza casi un 24%. Pero esto es lo más importante. Si un paciente con diabetes ya tiene albuminuria y ya tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular, el exceso de mortalidad, fíjense, va a llegar a un 47%. Es un valor bastante alto. Entonces, lo que también hemos aprendido es que la enfermedad renal se asocia a la disfunción cardíaca y viceversa. ¿Por qué? Porque un trastorno agudo o crónico de uno de los dos puede inducir a la disfunción del otro. Y esta disfunción entre el corazón y justamente su relación con la disfunción renal es lo que se ha denominado en la actualidad el síndrome cardiorrenal. Otro dato muy importante es que los pacientes geriátricos que tienen enfermedad renal crónica y son diabéticos son más propensos a morir por enfermedad cardíaca que justamente progresar o avanzar un estadio ya de enfermedad renal crónica terminal o ya requerir diálisis. Yo les mencioné justamente este síndrome, el síndrome cardiorrenal. Como les digo, aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa y las de origen cardiovascular. En este otro estudio publicado el año pasado se ve claramente cómo la persona con diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo de mortalidad por todas las causas cuando presenta todos estos factores o todos estos eventos. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquel diabético que ya tiene el síndrome cardiorrenal, fíjense cómo aumenta este riesgo de mortalidad por todas las causas. Es más del triple y eso es significativamente mayor en comparación a las formas o a estos eventos de forma independiente. Algo similar ocurre con la muerte de origen cardiovascular. Igual, la persona que tiene enfermedad cardíaca o enfermedad renal
pues obviamente tiene mayor riesgo, ya lo hemos mencionado, pero el que tiene la conjunción de ambos, este síndrome cardiorrenal, fíjense, casi cuadruplica el riesgo de presentar una muerte de origen cardiovascular. Por eso es que también es muy, muy importante tomarla en cuenta. Y es así que la información que se ha recogido justamente ha permitido que guías de renombradas sociedades como la Sociedad Europea de Cardiología y otras tantas nos hayan dicho de que el paciente con diabetes tiene por lo menos riesgo moderado cardiovascular. En otras palabras, no hay un diabético que tenga bajo riesgo cardiovascular. Es más, si nosotros vemos la categoría de muy alto riesgo cardiovascular, vamos a ver que son, por ejemplo, los pacientes con diabetes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, o un diabético que ya tenga daño a órgano blanco. Y esto se definió en esta guía como la presencia de albuminuria, tener insuficiencia renal definida con una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, o que tenga hipertrofia ventricular izquierda, o que ya tenga retinopatía. También el diabético que tiene 3 o más factores de riesgo importantes se considera de muy alto riesgo. Y estos factores considerados aquí fueron la edad, la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo y la obesidad. Otro grupo dentro del alto riesgo, de muy alto riesgo, son los diabéticos tipo 1 que tienen más de 20 años de diagnóstico. Alto riesgo, ojo, es un diabético que tenga más de 10 años de diagnóstico y que de pronto no tenga daño a órgano blanco, pero sí tenga un factor de riesgo adicional. Como ustedes saben, esto es bastante común. Entonces, el grueso de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 va a entrar en la categoría de alto riesgo o de muy alto riesgo. Yo quería decirles que, particularmente, considero que nuestra relación de nosotros los endocrinólogos con estos fármacos, los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa, es casi filial. Bueno, es, vamos, una idea mía. Y es que nosotros hemos acompañado justamente el desarrollo de estas moléculas desde sus inicios. Desde entonces, ya se hablaba justamente y había un poco de controversia sobre la efectividad de estos medicamentos para lo que es el control glicémico, porque siempre teníamos la idea que la glucosuria era un signo de que este control glicémico andaba muy mal, ¿ok? Pero el tiempo nos enseñó justamente que esto no era así. Es más, nosotros tuvimos que repasar fisiología y recordar lo que sucedía a nivel renal. Entonces, recordemos que la glucosa se filtra justamente por el glomérulo a una razón de 180 gramos al día. Virtualmente toda esta glucosa que se filtra se va a reabsorber a través de estos cotransportadores sodio-glucosa. El tipo 2 se va a encargar del 90% de la reabsorción de esta glucosa y se encuentra en los segmentos S1 y S2. Y lo que queda, el 10% restante, va a estar a cargo de este cotransportador sodio-glucosa tipo 1, que está en el segmento S3. Por eso es importantísimo que justamente la selectividad a este subtipo, el tipo 2, sea muy buena, porque es el 90% el que se va a encargar. ¿Qué sucede? Estos fármacos que inhiben justamente esta reabsorción de la glucosa acompañada de sodio, lo que va a ocasionar es que la glucosa que se filtra siga pasando y permita que se excrete por la orina, generando una glucosuria con una diuresis osmótica. Más o menos se ha estimado que son 80 gramos de glucosa al día lo que se va a eliminar, y eso representaría en calorías 320 calorías al día. En esta tabla yo les presento 4 nada más de los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa. Hay más, es cierto, pero ¿por qué estos 4? Porque justamente son los que ya han publicado sus estudios de seguridad cardiovascular. En el caso de la empaglifosina tenemos, por ejemplo, el EMPA-REG OUTCOME, la dapaglifosina de Leclerc-Timi, canaglifosina del programa CANVAS y la ertuglifosina, la publicación más reciente que sería el Vertix-CB. Acá están los nombres comerciales, las dosis a que se indican cada uno de ellos, pero quizás la diferencia más importante estaría en la selectividad que tienen por este cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que les mencionaba que es el encargado del 90% de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Fíjense que si nosotros comparamos estos 4,
El que tiene una mayor selectividad es la empaglifosina, de 2.500 veces en comparación a la selectividad con el tipo 1. En segundo lugar estaría la ertuglifosina con una selectividad de 2.000. Luego estaría la dapaglifosina 1.200 y finalmente la dapaglifosina con 250. Otra diferencia también está en el uso aprobado en nuestro país para los pacientes que ya tienen deterioro de la función renal. Es así, por ejemplo, que la empaglifosina está aprobada si el paciente tiene una tasa de filtración mayor o igual de 45, ojo, 45 mililitros por minuto, y la dapaglifosina mayor o igual de 60 mililitros por minuto. No les he colocado las otras porque las otras todavía no tienen aprobación en nuestro medio. Ya antes de la publicación de estos estudios de seguridad cardiovascular, habíamos tenido acceso justamente a varias publicaciones con estos fármacos y estaba clarísimo que eran efectivas en cuanto a la reducción de la glucosa. Este, por ejemplo, es un metaanálisis que incluyó 34 ensayos clínicos con más de 9.000 pacientes y en global se estimó que los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa reducían casi 0.7% la hemoglobina glicosilada comparado con el placebo. Pero no solamente eso, lo otro que también vimos y que llamó mucho la atención y comenzó de repente a atraer las miradas de nuestros colegas los cardiólogos fue que estos fármacos también disminuían la presión arterial sistólica. No era quizás mucho, pero vamos, estamos hablando de 3 hasta 4.4 milímetros de mercurio comparado con placebo en pacientes de nuevo con diabetes tipo 2. Otra cosa muy importante que nosotros como endocrinólogos rescatamos y valoramos de estas moléculas es que ayudaban a reducir el peso. Fíjese, esta es una revisión que evaluó cuánto perdían de peso los pacientes que ya estaban recibiendo de base metformina y que se les añadía uno de estos fármacos. ¿Cuánto reducen? Pues más o menos entre 1.7 hasta 2.3 kilogramos en los estudios. Entonces, como podemos ver, ya en los estudios estábamos viendo que estos inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tenían ciertas ventajas, como por ejemplo la reducción del ácido úrico, la disminución de los triglicéridos, el aumento del colesterol HDL, la reducción del estrés oxidativo, la disminución de la adiposidad visceral, que justamente ya sabemos es la más dañina, la disminución de la presión, que ya la mencionamos hace un momento, de la rigidez arterial, y bueno, todo esto nos decía que era un grupo de fármacos que justamente tenían estos beneficios, no solamente en el control glicémico, sino también tenían un impacto positivo con respecto a lo que eran estos parámetros metabólicos. Bueno, y como pasa en la vida, yo les había mencionado que teníamos una relación ciertamente un poco filial con los inhibidores de cotransportador de glucosa. Pasa en la vida también. En este caso pasó que los inhibidores de SGLT2 crecieron y se graduaron, ¿ok? Y esto definitivamente marcó un hito en el manejo de la diabetes, que es lo que nosotros manejamos día a día. Incluso la empaglifosina, con el estudio de EMPA-REG Outcome, podríamos decir que se graduó con honores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este estudio de seguridad cardiovascular que se publicó en el 2015, que fue un hito, lo que pasó es que se demostró que no solamente era seguro, ¿okay?, no inferioridad, sino también demostró superioridad. ¿En qué desenlaces? En los desenlaces primarios, en el caso del desenlace primario era muerte de origen cardiovascular, infarto miocardio no fatal, la enfermedad cerebrovascular no fatal. Y otros desenlaces secundarios fueron hospitalización por ICC, también se vio beneficio, y lo que era el inicio o el empeoramiento de la nefropatía. Recordemos que se incluyeron diabéticos tipo 2 que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida. Y les decía, fue para nosotros una muy grata sorpresa el desenlace primario que se alcanzó con este fármaco. Incluso a partir del 6º mes ya se había visto que había una diferencia y al final del estudio se vio una reducción de un 14% de este compuesto de muerte de origen cardiovascular con infarto de miocardio no fatal y enfermedad cerebrovascular no fatal, que fue estadísticamente significativo para superioridad. Otra sorpresa muy agradable fue justamente la reducción de la muerte de origen cardiovascular.
Estamos hablando de una reducción de 38%, ojo, 38%, que también llegó a ser estadísticamente significativa. Y posteriormente, les decía, salieron publicados primero el Canvas, luego el Declare-TIMI, luego el Credence y el último el Vertis-CB. En este metaanálisis que se ha publicado recientemente en la revista JAMA de Cardiología, podemos ver cómo al momento de reunir la información de todos estos estudios con respecto a lo que son los eventos cardiovasculares adversos mayores, el MACE, se consigue de forma grupal una reducción de un 10% que llega a ser estadísticamente significativa. Ahora bien, es importante, y lo vamos a ver más adelante, en las guías nos dicen que tenemos que procurar utilizar en algunos casos medicamentos de este grupo que hayan demostrado beneficio a nivel cardiovascular. Si nosotros podemos fijarnos en detalle qué pasaba sobre lo que eran los eventos adversos cardiovasculares mayores, el MACE, ¿okay? Lo que era la muerte de origen cardiovascular, qué pasaba con el infarto de miocardio no fatal o la enfermedad cerebrovascular no fatal, o finalmente la mortalidad por todas las causas, vamos a ver que en todos estos estudios no se consiguieron de manera homogénea estos resultados. Solamente algunos consiguieron una reducción que sea estadísticamente significativa. Ya habíamos comentado en el caso de empalifosina con el EMPA-REG OUTCOME, la reducción del 14% del MACE, de un 38% de la muerte de origen cardiovascular, que fue estadísticamente significativo, y la reducción en un 32% de mortalidad por cualquier causa, que también llegó a ser estadísticamente significativo. En el caso de la dapaglifosina con el Declare y la ertuglifosina con el Vertis-CB, no se llegó a ver, al menos en estos parámetros en particular, que haya una reducción que llegue a ser estadísticamente significativa. En el programa Canvas con canaglifosina, lo que sí se vio fue una reducción del compuesto primario, el MACE de 3P, en un 14%. Pero lo que fue, por ejemplo, la muerte de origen cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa, había una tendencia, pero no llega a ser estadísticamente significativa. Y desde el punto de vista renal, también el EMPA-REG OUTCOME nos demostró por primera vez que estos fármacos conseguían una protección desde el punto de vista renal. Acá vamos a ver que en el EMPA-REG se consiguió una reducción de 46%, la duplicación de creatinina en suero, la iniciación de terapia renal de sustitución o de muerte por enfermedad renal. Y algo similar también pasó en los otros estudios. De nuevo, regresamos al metaanálisis publicado recientemente y nos dice que en global estos fármacos sí protegen al riñón en una reducción global de un 38% de los desenlaces renales. Curiosamente, y eso sí llamó un poco la atención, el estudio Vertis-CB con ertuglifosina llegaba a tener una reducción, pero lamentablemente esta no llegaba a ser estadísticamente significativa. Y obviamente, estos hallazgos, estas novedades que habíamos tenido con estos fármacos, hizo, obviamente, que las guías que nosotros, los endocrinólogos, que utilizamos en el día a día para el manejo de la diabetes, hayan cambiado sustancialmente. Y ya se perdía justamente, y ya se perdió por decir, definitivamente, lo que es el enfoque glucocéntrico. Tanto es así que ahora nosotros como endocrinólogos también tenemos que ver el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y verlo no solamente desde el punto de vista del control glicémico, sino con un control mucho más completo, holístico. Eso finalmente también ha hecho que los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa se hayan posicionado como una de las primeras opciones, como vamos a ver en el fluxograma de manejo de diabéticos tipo 2. Lo que sigue vigente y hasta ahora no cambia en esta guía, que es la de la Asociación Americana de Diabetes, que es probablemente la que más estamos utilizando en nuestro medio, es que la metformina es el fármaco de primera línea que tiene que ir sí o sí de la mano con un mejoramiento en el estilo de vida. Lo otro que también tenemos que recordar es que tan pronto se hace el diagnóstico, nosotros tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Si nuestro paciente ya tiene alto riesgo cardiovascular o ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, independiente de cuánto tenga de hemoglobina glicosilada, nosotros tenemos que asociar un fármaco a la metformina, dependiendo de las características del paciente.
Si lo que predomina, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular o tiene alto riesgo cardiovascular, vamos a ver que la recomendación es utilizar un análogo de GLP-1 o un inhibidor de cotransportador de glucosa. Y acá, como les mencionaba hace un momento, hacen hincapié en que tenemos que utilizar uno que haya demostrado beneficio desde el punto de vista cardiovascular. Si no llegáramos a la meta con cualquiera de estos dos fármacos, podemos combinarlos. Y de nuevo hacen hincapié en que tenemos que optar por uno que tenga beneficio desde el punto de vista cardiovascular. Si el paciente con diabetes tipo 2 ya tiene insuficiencia cardíaca, lo que tenemos que optar es utilizar de nuevo un inhibidor de cotransportador de glucosa que tenga beneficio en este aspecto. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica y ya tiene albuminuria, lo que se debería de preferir es justamente un inhibidor de cotransportador sodio glucosa que tenga evidencia en la reducción de la progresión a insuficiencia renal. O en todo caso, un fármaco inhibidor de cotransportador sodio glucosa que también tenga evidencia en la reducción en estos eventos. ¿Qué pasa si el paciente diabético no tiene albuminuria, pero sí tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular? También ahí tenemos que utilizar un fármaco que nos ayude a disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora, si el paciente no tiene una enfermedad cardiovascular, no tiene riesgo cardiovascular o no tiene esas condiciones, vamos a ver, si nuestro paciente no llega a la meta de hemoglobina glicosilada, también podemos utilizar, dependiendo de las características del paciente, un inhibidor de cotransportador de glucosa. Fíjense que está ahí. Si nosotros queremos minimizar el riesgo de hipoglucemia, se considera un buen fármaco los inhibidores de cotransportador de glucosa. Si queremos minimizar la ganancia de peso o ayudarlo a que el paciente pierda peso, puede ser un agonista receptor de GLP-1 o un inhibidor de cotransportador de glucosa. Si no llegamos a la meta de hemoglobina glicosilada, se puede combinar también ambos y ambos podrían conseguir ayudarnos a disminuir el peso. Y otro aspecto interesante es que incluso si el paciente tuviera un problema en cuanto al costeo de la medicación, ponen acá considerar un inhibidor de cotransportador de glucosa dentro de su grupo, el que tenga el precio quizás más accesible para el paciente. Otra guía que nosotros los endocrinólogos utilizamos bastante es la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. La última publicada el año pasado, algo similar también, dice: tan pronto nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que trabajar en el estilo de vida, monitoreo continuo de la glucosa, y hacen hincapié desde la parte inicial ya, que independiente del control glicémico, si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o ya tiene enfermedad cardiovascular establecida y o enfermedad renal crónica, lo que se recomienda es un inhibidor de SGLT2 y o un agonista de receptor de GLP-1. Ahora, también en esta guía nos dice que nosotros vamos a optar por monoterapia, terapia doble o terapia triple en función de la hemoglobina glicosilada. Pero fíjense ustedes también que incluso dentro de monoterapia, terapia doble y terapia triple, también está como una de las primeras opciones los inhibidores de SGLT2. Y es más, acá otra vez nos hacen hincapié que independiente del control glicémico, si el paciente tiene riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica en estadio 3 o una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, lo que podemos usar es un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 que tengan, de nuevo, eficacia comprobada para este punto en particular. Entonces, podemos concluir primero que los eventos cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las personas que tienen diabetes mellitus, que la diabetes mellitus por lo menos duplica el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿ok? Que la diabetes también reduce la expectativa de vida, y eso es muy importante considerarlo, siendo mayor los años de vida perdidos en aquellas personas con diabetes asociadas a enfermedad cardiovascular o enfermedad renal diabética o insuficiencia cardíaca. Un aspecto muy importante es que nosotros, los endocrinólogos, en función de las guías que usamos a diario, todas ellas coinciden que los pacientes diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular deben usar un inhibidor de cotransportador de glucosa tipo 2 o un análogo de GLP-1, de nuevo, y siempre en todos los casos hacen hincapié
que haya demostrado beneficio desde el punto de vista cardiovascular. Empalifosina es el único inhibidor de este grupo, de los SGLT2, que ha demostrado las tres cosas. Reducir el compuesto primario, el MACE, reducir la mortalidad de origen cardiovascular y reducir la mortalidad por todas las causas, como vimos en la tabla. Otro dato importante y que de nuevo está en todas las guías es que cuando predomina la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal, se prefiere un inhibidor de SGLT2 con evidencia también en la reducción de lo que son las hospitalizaciones por ICC y también lo que es la progresión a nefropatía. Bueno, esto es lo que quería plantearles como endocrinólogo. Yo les agradezco su atención y le cedo el paso al doctor Félix Medina. Muchas gracias. Estimado Lizardo, muchas gracias a ti. Doctor Félix Medina, puede empezar a compartir su pantalla. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por las amables palabras. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, escuchamos bien y vemos su pantalla. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, por la deferencia. Para mí es un honor. Gracias por las palabras del doctor Miguel Pinto. En realidad, para mí es desafiante estar en esta reunión con dos excelentes exponentes de la especialidad de endocrinología. Un poco que me siento abrumado y estoy en desventaja porque son 2 contra 1 con respecto a esta discusión, a este debate, pero en favor de nuestros pacientes creo yo que no es que haya una discrepancia, sino que es mostrar algunos puntos de vista que en verdad finalmente van a ser positivos porque son datos realmente interesantes e impactantes. Igualmente agradezco la honra que me hace el laboratorio de Boehringer Ingelheim por la deferencia en participar en este evento. Puede parecer que sea muy parcializado para un fármaco, una clase en específico, pero vamos a darle un poco el aspecto general y que es lo más importante, tratar de ser lo imparcial basado en las evidencias que tenemos a disposición en este momento. Ya me presentaron propiamente, estos son mis conflictos de intereses en lo que se refiere a exponencias, a educación media continua y estudios de investigación con múltiples laboratorios, pero que en verdad eso no va a significar que no mostremos lo mencionado en función de las evidencias disponibles. Y ciertamente se ha visto que lo que se me ha consignado a poder desarrollar en los siguientes 20 o 25 minutos es la perspectiva o qué opinamos o qué opino modestamente yo con respecto a esto, lo que significa una generación impactante e impresionante. Y voy a tratar de hacer una historia muy rápida con los que he mencionado y los pongo acá en la agenda como cambios de paradigmas, y los he dividido en 2 esencialmente, que ya Lizardo brillantemente lo ha mencionado ya el primero y me va a facilitar mucho los comentarios al respecto. La primera parte es introductoria, que yo quiero presentar 2 puntos esenciales, básicamente. Ustedes conocen perfectamente esta lámina, es archiconocida, pero el énfasis que quiero hacer acá es que hasta antes de la generación de esta clase terapéutica y otra clase más, honestamente, solamente teníamos 3 pilares fundamentales en lo que significa lípidos, presión arterial y aterotrombosis en pacientes diabéticos. Si bien es cierto, la glicemia es esencial, para entonces no se contaba con información sobre reducción de eventos macrovasculares. Y esa era la verdad. Parece una misma columna, pero si nos ponemos en el 2008, 2015 o antes del 2015, meses antes del 2015, de septiembre 11, no había esa evidencia. Y por eso es que colocamos esta lámina historia que ustedes van a ver cómo lo vamos armando propiamente a lo largo del tiempo y hasta el 2021. Y al 2008 se hace la exigencia que ante nuevos fármacos debía mostrarse esencialmente seguridad. Y efectivamente, durante mucho tiempo, y al 2013, 2014, básicamente estos agentes nacen y surgen como una interesante alternativa para manejo antiperglicémico. En la honor de verdad, y Lizardo lo dijo muy bien, en realidad ellos, por sorpresa, y más aún, más sorprendidos estaban los mismos autores de los mega ensayos, porque no esperaban esto. Si bien es cierto, diseñaron ensayos clínicos para los desenlaces cardiovasculares, pero la idea era buscar seguridad. Acuérdense que había habido una experiencia un poco escabrosa con saxagliptina y por eso que estaban muy preocupados de que no hiciera daño al corazón. Y así fueron diseñados con esa perspectiva. Sorpresa fue lo que ocurrió posteriormente.
El segundo punto importante a este nivel es que efectivamente, teniendo en cuenta esta perspectiva de seguridad y de alguna manera eficacia antiperglicémica, miren ustedes lo que pasa en los siguientes 5 años, del 2015 al 2019, miles de pacientes reclutados con ensayos clínicos emblemáticos en función a esta familia. No solamente me estoy refiriendo a un solo agente como EMPA, sino a todo este grupo de agentes en general. Y lo pongo de otro color porque fue esencialmente el primero que lanza un ensayo clínico y que ya Lizardo lo detalló. ¿Cuál es mi perspectiva con respecto a este punto? Ya no vamos a repetir lo que ya se mencionó extensamente y muy claro, lo que significa un cambio del paradigma. ¿A qué me refiero con esto? Y me refiero al cambio de paradigma de riesgo cardiovascular. Observen que el desenlace, y viéndolo de otro punto de vista, ya no solamente el resultado final, sino que este grupo de pacientes diabéticos eran de altísimo riesgo. Toda esta gente involucrada había tenido evento cardiovascular. Toda esta gente tenía una presión especialmente aceptable, tenía un LDL aceptable, tenía una tasa de filtración, si bien es cierto, algunos de ellos deprimida, pero la gran mayoría estaba bastante controlada y tenía una glicosilada también bastante aceptable. Y estaba en terapia convencional con metformina e insulina, como ustedes conocen bien. A pesar de esa terapia, yo no le haría la pregunta a ustedes propiamente que están participando y les agradezco por eso nuevamente que estén con nosotros, es qué le hubieran dado a ese paciente diabético. Si se colocan en el 2015, no le hubieran dado nada más. De pronto alguien hubiera sido un poco más exigente con el LDL, de pronto hubiera querido bajarle un poco más la glicosilada, pero no hubiera podido hacer más del punto de vista de agente terapéutico. Y ahí viene el cambio de paradigma y efectivamente este estudio lo que muestra es un desenlace diferente. Nadie esperaba este resultado, hay que ser muy claros, y en eso tenemos que mencionar nuestros amigos, los endocrinólogos, ni ellos esperaban este resultado, ni nadie lo esperaba, y mucho menos los cardiólogos. Y esto fue sorprendente e importante. Es decir, la perspectiva, cambio de paradigma, es que a pesar de toda la medicación conocida para entonces, debía yo pensar en otra generación que empieza la historia en Parré con una disminución de desenlaces cardiovasculares muy importantes y categóricamente y con el nivel estadístico indiscutible. Rápidamente la historia se desarrolla y en el Lancet, Zelniker publica ya el metaanálisis con toda la información con respecto a este grupo de fármacos en pacientes diabéticos propiamente, con o sin eventos cardiovasculares, con eventos y con factores de riesgo. Y la verdad es única, como ustedes ven acá, pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, prevención secundaria, indiscutiblemente deben recibir este agente. No mirando la perspectiva endocrinológica de manejar bien la glicosilada, de mejorar y optimizar su control metabólico, no, con la perspectiva de que no se muera, que no haga una mortalidad total, que no haga otros eventos más que vamos a comentar. Y esa es la perspectiva interesante que yo quería ser muy claro y muy contundente. Estamos hablando de una nueva estrategia en donde tenemos que convencernos, y no es fácil, porque hoy por hoy sigue siendo un reto, todavía no está muy metido en nuestros chips, que es lo que tenemos que hacer. El segundo punto es el riesgo relativo, el riesgo de reducción de riesgo absoluto. Reclamamos siempre riesgo absoluto, porque el riesgo relativo suena muy impresionante, 30, 40, 50, 60%. Tú dirías, uy, le bajo a la mitad de mortalidad. Eso no es cierto, porque es riesgo relativo. Pero veamos el riesgo absoluto. Y elegantemente el profesor Zelniker con el profesor Braunwald desarrollan un ensayo, una revisión interesantísima publicada en febrero del año pasado, donde lo que van a ver es estos mismos agentes, pero reducción de beneficio absoluto, y también es impresionante esta reducción de riesgo. No es tan fácil conseguir esa reducción, estamos hablando de por arriba de 5, 7, hasta 10 puntos. Y acá lanza una verdad. A mayor riesgo cardiovascular que tengan estos pacientes diabéticos, ojo, el foco de atención es diabético para esta historia, para esta parte de la historia, a mayor riesgo cardiovascular del paciente, mayor será el impacto de reducción absoluta. O sea, es importante, imperativo, tener que pensar si el paciente califica y si no hay desarrollo de colaterales y lo puede solventar, debería recibir esta familia, este agente indiscutiblemente, y lo soportan estos ensayos clínicos. Y la tercera cosa importante que significa esto y cómo se traslada eso en las guías. Ya lo mencionó Lizardo propiamente, en donde claramente se ve, la guía europea lo adoptó muy rápidamente y distribuye en 2 grupos de diabéticos, los pacientes diabéticos naïf por primera vez y aquellos diabéticos tipo 2 que estaban en metformina. Y los que están naïf, si están en alto riesgo o ya han tenido evento, deben recibir estos inhibidores de SGLT2 y también, por qué no decirlo, una clase también emergente como los agonistas GLP-1. Y si no lo están, podrían estar recibiendo monoterapia con metformina y la combinación que sea pertinente. Pero si están con metformina igualmente y si el riesgo lo califica, deben recibir este tipo de agentes porque les va a bajar la mortalidad. Significa estrategias que además de lo convencional les va a reducir la mortalidad importantemente, como ustedes conocen bien.
El tercer punto importante que quiero desarrollar con ustedes es este binomio que justamente a partir de estos ensayos clínicos nos ha hecho hablar mucho y modestamente participo en muchas reuniones con respecto a ese tópico y hoy, ahora sí, nuestros amigos los endocrinólogos ya reconocen y los cardiólogos ahora sabemos que tenemos que buscar glucosa en los pacientes justamente insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de un binomio en que en el diabético busquen insuficiencia cardíaca y los cardiólogos, si tienen insuficiencia cardíaca, busquen diabetes, como se sabe muy bien. Y acá es una cuestión de reflexiva puramente fisiopatológica. Encontramos dos vías en que el diabético puede hacer, dependiendo de sus fenotipos, en daño miocárdico, bien con una fracción reducida, con disfunción contráctil, o bien con un corazón acartonado, rígido, disfuncionante y con diástole comprometida bajo este tipo de fenotipos. Son los dos tipos que puede haber en diabético. Por lo tanto, la consigna es que lo busquen. Y como se mencionó claramente, el riesgo es importantísimo. Vean ustedes que ya está tabulado al 2019, se tiene toda la información al respecto, y esto significa de 2 a 4 veces más. Sus pacientes diabéticos que ustedes lo ven en el consultorio, piensen en el diabético no solamente como diabético, sino que es un paciente potencial, si no es que ya está en insuficiencia cardíaca. Y en realidad el nuevo concepto es que todos ellos tienen insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que hay que buscarle qué tipo, qué grado y qué nivel de riesgo tienen al respecto, pero es extremadamente frecuente. Y lo peor, y lo latigante, y lo realmente impresionante y lamentable es que esta gente, si desarrolla insuficiencia cardíaca clínicamente detectable, es decir, si hay una insuficiencia cardíaca sintomática y evidente, más aún sistólica o diastólica, lamentablemente significa 10 veces más posibilidades de que muera. Si permitimos que ese sujeto diabético haga insuficiencia cardíaca o recurra o que haga más eventos, eso va a significar extremada mortalidad, como ustedes conocen bien por la literatura muy antigua. Y ahí, justamente enganchando con este tema, viene el segundo paradigma que yo llamo en esta discusión que cambia esta familia. Y eso es a mí lo que a mí me atrae más de mi punto de vista. Un segundo paradigma de lo que se va a hacer el cambio interesantísimo. Y hoy por hoy da mucho que hablar y hay mucha discusión abierta entre cardiólogos y, ¿por qué no?, entre endocrinólogos. El primer punto con respecto a esta historia es lo que ustedes saben, el mismo ensayo clínico, como ustedes ven ya, pero de otro punto de vista. ¿Qué pasó? Y aquí pasó algo otra vez doblemente sorprendente. Si ya les sorprendió de que bajara la mortalidad, más sorpresa ocasionó que bajara la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esta gente involucrada en este ensayo clínico de EMPA-REC tuvo menos eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca, 35% relativo, una cosa también muy llamativa. Pero hay que ser una la verdad, rápidamente aparecen los metaanálisis que lo desarrolla Zelniker y lo publica en el 2019 en el Lancet, y igualmente es muy similar, el efecto es repetitivo, incuestionable y contundente. Pacientes diabéticos con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, ciertamente se reduce notablemente la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca cuando se le da estos medicamentos a un mediano plazo. Y es lo que demostró contundentemente. No así fue el efecto tan contundente con aquellos diabéticos sencillamente con factores de riesgo en general, que es una discusión que se establece. Pero si hay enfermedad aterosclerótica establecida, no lo duden. Tienen que pensar en estos tipos de fármacos porque indudablemente va a ser algo por evitar que no se deteriore. Sin embargo, hay que ser críticos. Estos ensayos clínicos de aquel entonces, 2015 al 2019, tenían una falencia. No fueron diseñados para eso. Era una población muy pequeñita, y ustedes ven acá en el recuadro, 10% de esta gente tenía historia de insuficiencia cardíaca. En verdad, no se sabe si tenían insuficiencia cardíaca o no, porque no estuvo diseñado para esto. De cualquier manera, la verdad fue interesante, porque con historia o sin historia, igual hubo una reducción de la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por eso que se habla de que esta generación de fármacos previenen insuficiencia cardíaca desde el punto de vista de hospitalización propiamente, y en unos ensayos más bajan la mortalidad total como punto combinado. Esto hace de que nuevamente el profesor Braunwald hace un análisis interesante para buscar si esto es verdad bajo la perspectiva de riesgo absoluto, y contundentemente fue cierto. La tasa de muerte más hospitalización por insuficiencia cardíaca se ve reducida ostensiblemente bajo riesgo absoluto, no relativo, de forma muy importante, muy fuerte, pero en función de su riesgo. A más riesgo cardiovascular de su paciente diabético. Ya estamos dando una idea muy reiterativa. Busquen, por favor, hagan la exigencia del caso, pero traten de estratificar de la mejor manera a su diabético. Si su paciente diabético es de alto o de muy alto riesgo, tienen que protegerlo porque ese paciente va a morir. Con todas las estrategias contundentes, convencionales que tenemos, va a tener eventos sin lugar a dudas, y tienen que buscarse más estrategias.
El segundo punto reflexivo aquí es lo que puede significar un paréntesis, un poco para que nos ubiquemos en insuficiencia cardíaca. Y efectivamente hay dos grandes mundos de insuficiencia cardíaca. Un corazón remodelado, grande, con fracción de eyección disminuida, y otro, un corazón rígido, duro, con fracción de eyección preservada, pero igualmente insuficiencia cardíaca, porque igualmente tiene clínica. Los dos tienen altísima mortalidad, honrosamente. Y esta es una de las historias naturales más dramáticas, es una publicación muy antigua, pero muy clásica y muy fisiopatológica, en el sentido de que si ustedes encuentran un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que esperen lo peor, porque ese sujeto va a ser crisis recurrentes y cada vez que hace un evento de recurrencia, lo único que significa es que va acercándose más a la muerte y la función cardíaca va a ir decayendo poco a poco. Por eso es nuestra angustia que si tenemos un primer evento de insuficiencia cardíaca, tenemos que hacer todo lo posible por frenar de que no recurra, porque eso va a significar más mortalidad en general. Detrás de esto hay todo un interés fisiopatológico, una explicación fisiopatológica. Hay un sistema nervioso simpático activado, hay un sistema de nepriglicinas activado y hay un sistema de renina-angiotensina activado. Eso es lo que está detrás, por eso que los mata y por eso que los deteriora progresivamente. Y entendiéndose eso, la historia ya nos demostró esto. Esto es muy clásico y los cardiólogos lo conocen perfectamente, que es imperdonable que cuando hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con disfunción clásica sistólica, tiene que entrar un bloqueante del RAS, tiene que entrar un beta-bloqueador y tiene que entrar a tallar un antagonista mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque les reduce mortalidad. Aquí no entramos en cuentos, aquí no es que se sienta mejor, sencillamente que no va a morir propiamente. Y nuevamente, un hecho interesantísimo publicado en el New England del 2014, aparece una nueva estrategia. La inhibición de esas nepriglicinas logra vencer a un paradigma, que eran los YECAs. Logra vencerlo y le baja la mortalidad, a pesar de que la estrategia era formalmente seria para estos casos, como un inhibidor de YECA. Y por eso que aparece ya una nueva estrategia interesante como los ARNIs. Los ARNIs, conocidas por las siglas en inglés, son inhibidores de nepriglicinas que tienen que ver con mayor descenso de mortalidad en este grupo de pacientes. No olviden, fracción de eyección disminuida. ¿Por qué hacemos este paréntesis? Porque eso hace que más o menos se arme la historia que cómo se manejan los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, menos de 40%. Hasta acá, hasta el 2019, teníamos una historia de riesgo cardiovascular, básicamente de eso. Sin embargo, del 2019 al 2020, otra hecatombe, más miles de pacientes involucrados, igualmente, pero ya con diseños prospectivos para buscar esta información. ¿Aquella observación de EMPA-REG era cierta o era solamente una circunstancia o una casualidad o un solamente mero hecho fortuito? Y la verdad fue interesante e impresionante. En primer lugar, DAPA Heart Failure con dapagliflozina publica su ensayo clínico en estos casos y muy seguidamente, al poco tiempo, Emperor Reduce, que es con empagliflozina, también publica sus resultados. Son ensayos clínicos diseñados, pacientes con insuficiencia cardíaca propiamente, un brazo de disfunción sistólica, otro brazo de función no con disfunción sistólica, pero vean lo interesante de estos ensayos clínicos. Ambos involucraban pacientes con nefropatía, con daño renal, pero no extremo. En Emperor, la tasa de filtración inaceptable era menos de 20, o que estuvieran en diálisis. Y en DAPA Heart Failure, la tasa de filtración inaceptable era más de 30, no menos de 30. Este grupo de pacientes muy desafiantes, que evidentemente tenían una altísima tasa de mortalidad, fueron involucrados y ver qué pasaba con esta estrategia interesante si es que algo lograban bajo un punto de vista cardiovascular. Más o menos la misma perspectiva que les planteé en EMPA-REG. Estos pacientes estaban tratados óptimamente. Vean ustedes el detalle, 30% de mujeres, una fracción de eyección indiscutiblemente disminuida, 30% en DAPA, 27% en Emperor. Emperor, dicho sea de paso, tuvo los pacientes más delicados, más enfermos, con unos BNPs muy altos propiamente. Y otros datos interesantísimos. Aquí expandimos un poco y aquí ya nos salimos de los endocrinólogos. Nos despegamos un poco de los endocrinólogos porque hasta aquí hablamos de diabéticos. Pero en estas poblaciones prospectivas, 50% de la gente, más o menos, o 60% de la gente involucrada no era diabético. Una cosa fascinante. Entonces, buscar una clase de fármacos clásicamente antidiabéticos, clásicamente con capacidad anti-hiperglicemiante, ¿qué tiene que ver con un paciente que no tiene diabetes? Sin embargo, sí tenía insuficiencia cardíaca. Y lo que ustedes ven acá, también con daño renal interesante, menos de 60 de tasa de filtración. Ese era el conglomerado. Acá estoy agregando un último ensayo clínico con otra familia para ser abiertos y ser transparentes. Existe otro más que no lo tenemos en nuestro medio, que también fue publicado en el 2021 sobre este grupo de pacientes, con algunas particularidades que en este caso no eran todos diabéticos. Pero vean lo interesante, y lo interesante era esto.
este grupo de pacientes ya estaba formalmente tratado de manera óptima, muy similar a lo que dijimos en EMPA-REC. Si yo les hacía la pregunta antes de la aparición de lo que sería Emperor Reduce o de DAPA Heart Failure, ¿qué más le hubieran dado? Nada, porque ya estaban con YECAS, ya estaban con RAS involucrado, ya estaban con espironolactona, inhibidores de corticoides, ya estaban con betaloctasas muy altas del uso de estos fármacos. Por lo tanto, médicamente ya estaban en tratamiento de acuerdo a las guías, y eso es lo que se publica recientemente como características basales, haciéndose el metálisis. Y acá viene la sorpresa, pero ya una cosa más o menos esperada. Ya no era la misma sorpresa que en PARRE, porque no lo sabían, ya sabían que algo iba a ocurrir aquí. Y efectivamente, el desenlace de mortalidad cardiovascular combinado con hospitalización por insuficiencia cardíaca se repite y fue impecable. La reducción de riesgo relativo notable, 25% de riesgo absoluto por arriba del 5% y el NNT muy pequeñito, menos de 20 pacientes, lo cual hacía lo que se observó en EMPA-REC no era una casualidad, no era una observación casual y una observación sin mayor importancia. Si era cierto, en estudios diseñados para este tema, fue realmente claro y contundente. Y al cabo de este tiempo comienzan a aparecer los metaanálisis. Uno de los más conocidos, el que se publicó en agosto del año pasado, hecho por Sanat, que es un francés, que este sujeto hace un metaanálisis importante, impecable, con más de 8,000 pacientes, con todos los 2 ensayos, Emperor, Reduce y DAPA Heart Failure, para ver qué más había con este grupo de pacientes, y la respuesta fue importantísima. Muerte por toda causa, muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, todos estos desenlaces en los pacientes tratados óptimamente para insuficiencia cardíaca, pacientes con disfunción sistólica, pacientes de altísimo riesgo cardiovascular, pacientes lamentablemente condenados a morir. ¿Qué más podíamos hacer por estos pacientes? Y surge una estrategia que le llama mucho la atención. Los grupos no fueron homogéneos, y una cosa interesante, los subgrupos se cumplió la misma hecho. No hubo cambios por edad, no hubo diferencia por géneros, no hubo por cuestión de diabetes, eso es lo más interesante, que lo vamos a mostrar en otra diapositiva. No hubo diferencia por tratamiento con ARNIs y mucho menos con la tasa de hospitalización glomerular de base. Sí hay una peculiaridad que valdrá la pena comentarla después. Sí hubo diferencias en los pacientes muy enfermos. Los clases funcionales muy deteriorados respondían diferentes, igual con los grupos raciales. De cualquier manera, se cumplió la regla. Hubo un desenlace y acá viene un resultado también muy, muy sorprendente. En lo que comentamos de que estos ensayos tenían 50-50, mitad entre diabéticos y no diabéticos, pero tenían un común denominador. Estos pacientes tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Y lo interesante es que esta estrategia, o las 2 estrategias para entonces publicada, en ambos grupos disminuyó el punto final primario compuesto, lo cual significó hospitalización, primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular de manera impecable. O sea, no interesada si fuera diabético, no. Y eso va a significar un cambio de paradigma importantísimo que lo vamos a comentar ya al final. Este es el metaanálisis más elegante, el más reciente, ya, porque acá involucra a Soloist con otro inhibidor de SGLT2, y en donde se repite la misma historia. El impacto es impecable, prácticamente no presta ninguna duda, no hay ninguna discusión que es verdad, que sí hay disminución de eventos cardiovasculares de manera sorprendente e importante en pacientes óptimamente tratados. Estamos hablando de gente que está en tratamiento óptimo y que tenemos que ofrecerle algo más porque está condenado a morir. Más recientemente, en enero de este año, Giuliano publica ya la recopilación de toda la información, pero la perspectiva acá era hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y ustedes ven acá que todos los ensayos clínicos en forma uniforme con esta clase de agentes reduce con un nivel indiscutible de casi 33%, más arriba del 30% de reducción de este parámetro bajo 9 ensayos con 5 ¿Qué puntos interesantes adicionales que han prestado a gran discusión y a gran cambios más de paradigmas? 3 puntos importantes. El primer punto importante es el uso justamente de este inhibidor de neprilicina, una de las estrategias más novedosas que le pudo ganar un YECA para la insuficiencia cardíaca. Y lo interesante es que lo tomara o no lo tomara, el paciente se beneficiaba con SGLT2, o sea, dio lo mismo. Sin embargo, al parecer, según lo que uno ve en las curvas un poco groseras, ciertamente el grupo de pacientes que estaba recibiendo un inhibidor de neprilicina, un ARNI propiamente, tuvo un poquito más de beneficio. Es decir, da la impresión que conviene esa combinación, un SGLT2 más un ARNI, para poder mejorar más los desenlaces cardiovasculares.
Y esto mismo se vio propiamente en hospitalización en general, hospitalización recurrente y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, en donde nuevamente el tener un ARNI de por medio, sí o no, el SGLT2 hacía su labor, hacía el impacto, pero si estaba con este ARNI podía ser mucho más un aspecto sinérgico e interesante para nuestros pacientes. Es una observación importante, la relación entre ARNI y los SGLT2, que después vamos a ver cómo se aplica esto en la práctica clínica. El segundo punto interesante y que todavía y que es extremadamente más novedoso es en qué tiempo ocurre. Ya Lizardo nos dijo que en el Empero clásico en 6 meses se separaron las curvas. Bueno, acá fue más sorprendente. Acá fue tan sorprendente que en Empero Reduce se vio diferencia estadística a partir del día 12, como ustedes ven acá en las curvas. Es decir, una vez que el sujeto fue randomizado, placebo o EMPA, a los 12 días se separó la curva y ya comenzó a verse menos hospitalización y menos mortalidad como punto combinado. Y evidentemente en el día 34 no hay duda de que había una diferencia y ya se separaron las curvas en forma notable. ¿Qué nos está diciendo como mensaje? Que ya no es cuestión de pensar en la medicación, sino que es importante darla precozmente. Y para ser amplios y para ser transparentes, DAPA Heart Failure en su estudio, DAPA HF también lo presentó y fue en el día 27. EMPA lo presentó un poco más antes, en el día 12, y este lo hizo en el día 27. Pero está dando el mismo mensaje, beneficio observado tempranamente. Y el tercer punto interesante es cómo lo miran ustedes. Por acá les hablo de muchas cifras, muchas cosas que pueden estar impactando, pero veamos en un punto duro, veamos mortalidad. Tasa de mortalidad al año con este grupo de pacientes. Imaginemos un grupo, un paciente típico, un paciente con cardiopatía isquémica, con difusión sistólica. Si no le doy nada, al año 20% se muere, así de crudo. Si le doy un YECA, un BRAD, 9%. Si le doy una terapia triple con beta blocks, un YECA, lo que ustedes ven acá, 7. Si le doy un ARNI, 5. Pero si le doy un SGLT2, la llamada terapia cuádruple, le bajo a 4% de mortalidad, 4.7 de mortalidad al año. Eso es un mensaje interesante. Ya van 4 agentes que va a significar un impacto real de mortalidad. Veámoslo de otro punto de vista. Veámoslo de sobrevida, del punto de vista de sobrevida. ¿Qué gano con dar terapia cuádruple? Y eso se ha hecho. Se publicó en el Lancet de 2020. Baduganatam publica esto en forma interesante. Es un impresionante estudio, importante, por cierto, donde compara crudamente YECAS más beta blocks, o sea, un RAS con beta blocks versus terapia cuádruple. Y lo que gano son 8 años más de sobrevida. ¿No les gustaría a sus pacientes con estas características ofrecerle 8 años más de sobrevida? Pudieron ser hasta 10. Y esa es la cosa interesante que uno puede medir acá. Significa más sobrevida, aparte que le baja la mortalidad, obviamente. Y eso es uno de los mensajes más interesantes que se ha aparecido recientemente. Y finalmente, ustedes lo pueden ver desde el punto de vista de mortalidad por toda causa. Acá están los riesgos relativos de cada uno de los agentes, los ARNIs, los beta blocks, los mineralocorticoides, y finalmente ya entra en el cuento los inhibidores de SGLT2 como estrategia formal y le baja 17%, y la mortalidad a 2 años es escasamente 9% versus un 35% si no le doy nada. Lo cual significa que si yo doy todas las estrategias, tengo capacidad de reducción de riesgo relativo de 73% y un absoluto notable de 26%. No es relativo, ya absoluto, y un NNT de 3.9. Acuérdense que hablábamos de un NNT de 19 en los primeros estudios, pero acá hablamos de terapia cuádruple con 3.9, que es escasamente. ¿Cómo se traduce esto en la práctica clínica? 3 puntos esenciales. Ustedes ven acá que las guías, estamos esperando la formalización de la guía europea que sea 21, lo que se va a publicar, pero hoy esta es la vigente. Terapia, como ustedes ven acá, RAS con beta blocks en una primera instancia, rápidamente tengo que agregar un receptor de mineralocorticoide y finalmente tengo que agregar un ARNI. Eso es lo convencional y está en todas las guías, propiamente no solamente en la europea, sino en todas las guías vigentes. Pero esto supone ciertamente muchas semanas, muchos meses para ir comenzando a titular y dándole. Por eso es lo que se hace en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, eso es lo convencional. Sin embargo, McMurray hace una actualización. Todos los ensayos positivos en este grupo de pacientes, desde 2001 al 2020, y ya sorprendentemente, de forma categórica, sí aparecen los SGLT2. Ya no hablamos de diabetes, hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción reducida como una estrategia formal y plenamente aceptada propiamente. El segundo punto práctico es esto. Un editor, como ustedes conocen acá, que es Bauer Sachs, publica este editorial que me parece interesante, donde coloca la terapia para insuficiencia cardíaca en los 4 fantásticos. Y los 4 fantásticos hoy aceptados son estos desde el punto de vista de terapia médica. Formalmente el núcleo
es nuevamente un RAS que está representado por un ARNI, que es la mejor performance, un beta bloqueador, indiscutiblemente, un antagonista de receptores de mineralocorticoides, indiscutiblemente, y esto entra la nueva estrategia que cambia el paradigma para lo que significa inhibidor de SGLT2, con muchas más combinaciones en general propiamente. Solamente a una autoridad mundial como es Milton Packard puede ocurrirse de poner esto y se atreve a poner este diagrama de 4 estrategias, terapia angular para insuficiencia cardíaca. Nos estamos apartando ya del meollo de la reunión que puede decir que es diabetes. No, aquí ya hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que puede ser diabético o no puede ser diabético, eso ya no es el punto. Aquí es que tenga fracción de eyección reducida, menos de 40%, y Milton Packard se atreve a decir 4 agentes en 4 semanas. Y otra autoridad mundial, como es McMurray, publica esto todavía, le da una secuencia, efectivamente está de acuerdo con esas 4 semanas y lo publica y lo va a publicar próximamente. Paso 1, beta blocks con un nivel de SGLT2. Paso 2, agregar un ARNI. Paso 3, agregar un inhibidor del receptor de mineralocorticoides. Y así se completan los 4 para empezar nuestra historia de terapia médica óptima con la misión de bajar mortalidad propiamente en 4 semanas. Es un reto, indiscutiblemente. La medicina no es una receta de cocina. Ustedes verán si es que lo pueden aplicar y cómo va a tolerar su paciente. Y finalmente, las guías que nos dicen en los consensos. Todo está en proceso. Claramente la Comisión o la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Escuela Europea de Cardiología ya los ha aceptado. Claramente los puesta como recomendación para esta situación de prevención de por insuficiencia cardíaca y expande la indicación para pacientes con o sin diabetes, sencillamente por el hecho mismo que tengan disfunción sistólica. Esa es una de las posiciones interesantes. La posición canadiense le he puesto en inglés para respetar digamos que el mensaje. El mensaje es muy claro. Claramente están estos niveles de los SGLT2 como DAPA en este caso, en pacientes muy bien indicados con o sin diabetes. Una posición de ACC, no es todavía la guía de ACC, estamos esperando la guía formal, pero claramente lo pone como una de las estrategias formales. Un RAS, un ARNI, un beta block, un diurético si se necesita, pero precozmente y rápidamente ensayar el cuarto agente que puede ser indiscutiblemente SGLT2. Y más recientemente, hace pocos días, la guía británica NICE ha publicado que efectivamente acepta estas estrategias como formalmente para lo que significa insuficiencia reducida. ¿Cuáles son mis conclusiones ya para no extenderme más en esta ponencia? Mi primera conclusión en ese sentido es lo que ustedes ven en esta lámina. Hemos mostrado una evolución desde lo que podemos decir incipientemente, lo que se pensó, lo que se diseñó, pensando en que ya tengo un nuevo agente antitriglicemiante, aumento mi bolsita de lo que puede significar agentes contra diabetes. Y eso fue el interés. Diabético tipo 2, tratamiento de hiperglicemia. Puedo optimizar la hiperglicemia. Sin embargo, nadie imaginaba de que esto iba a cambiar. Y eso significaba protección renal, que ya lo dijo elegantemente Lizardo, todo lo que significa a nivel riñón. Yo no menciono más palabras ahí porque ya lo dijo él. Protección cardiovascular, indudablemente, con reducción de mortalidad, con reducción de lo que puede significar riesgo cardiovascular. ¿Y quién iba a imaginar que esto iba a extenderse mucho más? Tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y peor aún todavía, más aún el espectro, diabetes o no diabéticos. Tengas o no tengas diabetes, la evolución apuntó hacia ese final que todavía no tiene final porque hay más estudios esperando y nos dirán otras verdades más. Y esa es toda la lámina evolutiva, la historia de la replicación científica, basada en evidencias. Aquí no es cuestión de decir lo que se me ocurre, sino lo que está basado en las evidencias, todos los hitos, todos los cambios de paradigmas en función de ensayos clínicos elegantemente diseñados. La segunda conclusión es que los mecanismos, la gran pregunta es ¿y cómo lo hace? No vamos a entrar en esta discusión como el profesor Milton Packard, que a él sí se le ocurre mecanismos muy sofisticados. Veamos una lámina muy sencilla que me parece mucho más práctica, que lo hace el mismo Milton Packard. Lo dice, bueno, la inhibición de SGLT2 tiene que ver con protección cardiovascular renal indiscutible. Y aquí hay 2 puntos críticos, efecto metabólico y efecto hemodinámico. Y de esa manera la interacción entre ambos efectos hace que tenga una protección cardiovascular. ¿Cómo lo hace en forma exacta? Nadie lo sabe. Hay muchas hipótesis planteadas, muchas pueden ser verdad, otras pueden ser no tan verdad, pero lo cierto es que sí hay protección y hay reducción de muerte y hay reducción de insuficiencia cardíaca. Mi tercera conclusión es que sí, hay colaterales que afortunadamente, ya lo podemos comentar después, son raras, leves, manejables, pero que de ninguna manera serían causal para no contemplar esta generación de fármacos, esta clase de agentes que, como les he mencionado, estamos hablando de impacto en mortalidad, impacto en insuficiencia cardíaca. De eso estamos hablando. No estamos hablando sencillamente para manejar su glicemia mejor o
Y la cuarta y última conclusión es que estamos convencidos que la diabetes es nuestro gran desafío. Concuerdo mucho con el doctor Pinto de su gran labor en los pacientes diabéticos, que es todo un desafío, es lo que conocen bien como la caja de Pandora, donde hay muchos males contenidos, es cuestión de buscarlos, buscar insuficiencia cardíaca, buscar dislipidemia, buscar una serie de detalles, pero bajo un punto reflexivo. ¿Qué mejor estrategia tengo que ofrecer a este paciente diabético? ¿Qué le convendría más para evitar que no se muera? Estoy hablando de un punto, un desenlace muy serio, como mortalidad. Estoy hablando de un desenlace de insuficiencia cardíaca, de eso estoy hablando. Y esa es la misión que tenemos todos los que tratamos diabéticos, que lo vamos a tener que tratar. La prevalencia es muy alta y no hay manera de escaparse. De todas maneras van a manejar diabéticos, les guste o no les guste. Les agradezco sobremanera su atención y tengo entendido que tengo que proyectar esto por si acaso, pero me siento muy honrado de compartir esta mesa y muchas gracias por su paciencia y buen humor, espero, para esta discusión. Estimado doctor Medina, muchísimas gracias por su excelente presentación y sobre todo por ceñirse al tiempo asignado. Definitivamente podríamos estar sentados aquí toda la noche escuchando ambas presentaciones. En primer lugar, agradecerte, Lizardo, porque has hecho una revisión exhaustiva y bien documentada de la evolución de los estudios desde el punto de vista endocrinólogo, de endocrinología, y el doctor Félix Medina, porque ha puesto los puntos. Doctor Pinto, ¿puede usar su micro? ¿Me escuchan? Sí. Ok. No, les decía agradecerle también al doctor Félix Medina porque ha puesto los puntos sobre las IES y nos ha actualizado en insuficiencia cardíaca. En ese sentido, yo quisiera empezar con algunas preguntas. En primer lugar, va para los dos. Quiero que Lizardo primero me responda desde el punto de vista de como endocrinólogo. ¿Cuál es el principal defecto que le encuentras a los inhibidores del SGLT2? ¿Por qué no lo recomendarías o por qué no lo utilizarías como endocrinólogo? ¿Te refieres a algún tipo de contraindicación o algo así? A las contraindicaciones o a los defectos, a lo que has revisado, ¿qué debilidad le encuentras a esta clase terapéutica? Bueno, en sí lo que tenemos que tener cuidado es siempre primero ver la tasa de filtración glomerular, ¿no? Como les había puesto en la diapositiva, acá en Perú el punto de corte para los fármacos varía, de repente en otros países o incluso tenemos ya evidencia de que se puede utilizar en valores más bajos, pero acá lo que está establecido es, por ejemplo, para empalifosina menos de 45 no se debería utilizar y para DAPLA es menos de 60. Entonces es lo primero que nosotros tenemos que chequear. Por ahí que vamos a encontrar pacientes que tienen valores por debajo de este punto de corte y ya sería de repente una de las debilidades, por decirlo de una manera. Pero lo que a mí, mi maestro, y recuerdo mucho la frase del doctor Héctor Valdivia que me decía, Lizardo, no vas a ser más papista que el Papa. Entonces, hace un par de días, por ejemplo, les comento, nomás llegó un paciente que tenía 44 de filtración glomerular, ¿ya? Y tenía microalbuminuria y ya le habían puesto un stent. Entonces, vamos, no voy a ser tan tajante como para decirle, sabes que ya tú no puedes utilizarlo, porque los estudios también, incluso en el INPARRE, recuerden que el punto de corte para inclusión fue justamente mayor o igual de 30. Pero no escucho. Pero, de nuevo, no es como una situación tampoco tan que no se pueda manejar. Lo que sí hay que tener cuidado es con respecto a lo que es las complicaciones que se podrían dar, pero lo bueno es que también hay muchas maneras de prevenirlas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que explicarle, por ejemplo, al paciente que una de las complicaciones que podrían darse, sobre todo en las mujeres, son las infecciones genitourinarias, entonces, genitales, perdón. Y entonces, si le decimos a la paciente que tiene que tener mucho cuidado con su higiene, que tiene que estar bien hidratada, también es importante eso. Entonces, no va a pasar nada. Les digo yo siempre a mis pacientes, cuando se los indico, les aclaro esto y no hay ningún problema. De repente hay mucho temor y yo justo conversando con otros colegas me decían, no, pero el riesgo de cetoacidosis, ¿no? Porque es algo que a veces pasa, ¿ya? Pero de nuevo, ¿no? Si uno tiene los cuidados necesarios, el paciente no va a terminar haciendo cetoacidosis. Y hay incluso dentro de la Asociación Mexicana de Endocrinólogos Clínicos recomendaciones para evitar riesgo de cetoacidosis. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente que se va a intervenir quirúrgicamente, por lo menos 24 horas antes no debería estar recibiendo ese tipo de fármaco. ¿Ok? Si tenemos un paciente que de repente utiliza insulina,
lo que tenemos que explicarle es que, ok, de pronto podría bajar un poco la dosis de insulina si es que vamos a añadir este fármaco, pero lo que sí no debemos hacer es suspender la insulina, ¿ok? Y eso, ojo, dependiendo de cómo está su control metabólico. De pronto, si la glucosa todavía está un poco alta, no le voy a bajar la insulina, solamente le voy a añadir este fármaco y le voy a explicar, ¿ok? Se ha hablado mucho y también hay un poco de temor con respecto a lo que salió publicado, esto de Fournier, ¿no? Fournier justamente es otro temor, pero de nuevo, Ya está, ya está. viendo la cantidad de pacientes que han presentado este tipo de evento adverso, es bien raro, ¿ok? Incluso hay una revisión reciente justamente que hablaba, ¿no?, de los eventos adversos, juntando, es un metaanálisis de los pros y los contras justo, y vieron de que la probabilidad de que esto suceda es bien baja, que incluso antes de que utilizamos estos fármacos se podía ver, y yo antes, en la época de residente también he visto, ¿no? Nos manejamos estos fármacos y veíamos en el hospital desde mayo 1 o 2 casos al año, ¿ok? Y son justamente eso, ¿no? Pacientes adultos mayores con insuficiencia renal que tienen la diabetes de larga data y claro, las complicaciones asociadas a la diabetes es lo que tiene mayor riesgo. Entonces hay que tener ahí de nuevo cuidado y explicar al paciente, ¿no? Después, ¿qué otro problema de repente no, a menos como desventaja no le veo, ¿ah? No le encuentras ninguna desventaja. Hay una No, pregunta para él. no, así como para decir, no, este medicamento no lo voy a utilizar. Muy bien. Gracias, Lizardo. Has respondido varias preguntas. Ahora te vuelvo contigo. Doctor Félix Medina, estábamos hablando, usted como cardiólogo, ¿qué desventajas, dificultades o defectos le encuentra a esta clase terapéutica? Desde el punto de vista cardiólogo, de manera breve. Bueno, rápidamente son pacientes, si bien ustedes saben que hay que ser muy honestos, los ensayos clínicos son pacientes muy, digamos que armados, muy específicos, donde yo sé que no voy a ir a perder y que no voy a tener problemas. En el mundo real, estos pacientes a veces son más complicados. Yo diría que uno de los puntos probablemente álgidos sea la presión arterial. Son gente muy enferma que puede tener presiones sistólicas entre 100, 90. Entonces ahí uno puede tenerse un poquito de rigurosidad porque puede llevar a, si bien es cierto, los ensayos clínicos reportan entre un descenso de 3 a 5 puntos, no más de sistólica, entonces no tendría por qué ser dramáticamente importante, pero siempre hay que andar con cautela. Esa es la primera cosa que podría yo decir. La segunda cosa interesante, importante, es que efectivamente puede llevar a una depresión de volumen, y eso también puede ser para los pacientes mucho más enfermos un poco más complicado de poder manejar. La tercera cosa importante, evidentemente, el binomio no solamente de diabetes y insuficiencia cardíaca, porque también hay un tercer elemento como es compromiso renal, que ya lo dijo Lizardo. Y esto significa pues que hay que cerciorarse bien que esa función renal esté lo suficientemente operativa como para que sean candidatos estos pacientes. En EMPA dijimos claramente que no entran pacientes con menos de 25 de tasa de filtración glomerular estimada, y en lo que significa DAPA propiamente no entraban menos de 30. Entonces hay que estar cuidando ese detalle, hacer un buen cálculo. Sabemos que los pacientes agudamente enfermos a veces varía mucho esa tasa de filtración, entonces hay que estar muy claros en que está lo más estable posible para poder ensayarlos. Y lo que a mí me parece más sorprendente es el uso casi intrahospitalario. Y ahí sí hay que tener cautela, ¿no? Los pacientes intrahospitalarios, la gente que entra con insuficiencia cardíaca es porque está descompensada. No entra solamente para un chequeo, entra porque están agudamente enfermos. Y eso supone congestión pulmonar, supone congestión en general. Y por lo tanto, uno tiene que batallar con eso, rápidamente sacarlo de esa congestión que no debe tomar muchos días. Y ahí, sobre la marcha, si ya tenemos terapia renal estable, ciertamente es atractivo este tema de poder empezarlo precozmente, porque los pacientes se benefician, indudablemente se benefician. Entonces, si no hay una inestabilidad y el paciente ya está menos congestivo o realmente muy seco, hay que poder instalarlo precozmente en hospital. Es lo que yo veo como una cosa práctica. Aparte de las otras cosas, pues ya lo que puede significar costos, etcétera. Y finalmente el gran temor, pues la inercia médica, ¿no? Que a veces hay mucha evidencia que hemos mostrado ahora, pero finalmente el médico puede ser muy renuente, dice, no le creo y esperaremos un poco más. Ok, doctor, esa es la labor de nosotros para educar a todos nuestros colegas en beneficio de nuestros pacientes. En ese sentido, Lizardo, hay una pregunta acerca de hígado graso e inhibidores de SGLT2. ¿Qué opinas tú? ¿Cada vez estamos viendo más pacientes con elevación de transaminasas o que a la ecografía o la histografía tienen algún compromiso hepático? Perdón. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, justo a propósito de eso, yo estuve buscando hasta hace unas semanas ese tópico en particular,
y encontré que hay un metaanálisis, por si acaso, que salió publicado el año pasado. Ahora, no hay estudios grandes que se hayan diseñado justamente para ver el efecto de estos fármacos sobre lo que es hígado graso. Hay unos estudios más pequeños, ojo, pero por ejemplo ahí sí se vio que había una reducción en el peso, eso lo sabíamos. Por ende también se vio una reducción en cuanto a la grasa dentro del hígado, la grasa hepática se había reducido, ¿ok? Otro dato que también se encontró y que llamó un poquito la atención es que, vamos, estadísticamente había una reducción significativa de la aminotransferasa. Pero, por ejemplo, en el caso de la otra, la aspartamo aminotransferasas, la disminución no iba a ser estadísticamente significativa. Entonces, vamos, beneficios sí, vamos a verlo por todo lo que ya sabemos, pero como les decía, no son estudios que tengan, por ejemplo, un diseño que se haya orientado a esto, ¿no? O sea, no eran estudios tan grandes como nosotros quisiéramos. Entonces, sí hay algo de evidencia que apoya el uso de estos medicamentos en este grupo en particular de pacientes, pero yo creo que tendríamos que esperar sacar estudios mucho más grandes con biopsias antes y después de la intervención y estudios un poco más complejos, no solamente como se han hecho, como les decía, que era la medición por resonancia de la grasa intrahepática, ¿no? Sí, se podría utilizar, o sea, no es, digamos, una contraindicación, más bien le va a beneficiar al paciente utilizar ese tipo de fármacos, ¿no? Y es bastante común, o sea, el tema del hígado graso en los pacientes diabéticos es harto común, ¿no? Muy bien, Lisandro, gracias. Doctor Félix Medina, hay una pregunta para usted interesante. Nos ha destacado el papel de esos nuevos medicamentos en el manejo de la insuficiencia cardíaca e inclusive ha destacado cómo forman ahora el cuarto pilar en el manejo. En pacientes por arriba de 70 años, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Son las mismas que en los pacientes menores, tomando en cuenta que la edad promedio de los estudios es alrededor de 60? ¿Qué opina? Sí, pues en verdad estamos en el mismo problema que con el grupo femenino, ¿no? Todos sabemos de que los grupos adultos mayores siempre están subrepresentados igual que las mujeres. En los estudios, ambos estudios no tienen más de 30% de mujeres. Es cierto que uno pretendería y mucha gente podría exigir, ¿no? Yo quiero estudios en adultos mayores, digamos que octogenarios si se quiere. Lo que sabemos desde el punto de vista y lo que hacemos en pacientes con, extrapolamos un poco, cuidando pues no llevar a ciertos riesgos que puede significar la hemodinamia, ¿no? Sabemos que los adultos mayores son muy frágiles y la presión arterial hay que vigilarla para que no tengamos problemas al respecto. Pero exigir estudios al respecto, yo diría que sí, diríamos que el punto central de exigencia es que tenga disfunción sistólica. Ese es un punto central, por ahora. Estamos en la expectativa de ver si con fracción de eyección preservada también tenemos buenas noticias, pero habrá que esperar los ensayos clínicos al respecto que ya están en curso. Pero el punto central es eso. Tiene disfunción sistólica, califica, punto 1. Punto 2, función renal que no esté extremadamente deteriorada. Sería el segundo punto. Y con esos dos puntos yo jugaría. Y evidentemente, y la misma crítica yo le puedo decir, un ARNI, por ejemplo, lo puedo usar en octogenario. Muéstreme una serie de ARNIs con octogenarios. No hay, pues, no existe esa serie gigante. O muéstreme una serie con los YECAS de 90 años. No hay, pues, no existe, porque nunca los adultos mayores están involucrados en ensayos clínicos. Siempre, el gran defecto de los ensayos clínicos siempre es que nichan mucho los estudios, son estudios muy bien diseñados para no meterse más problemas. Pero para eso es la medicina del arte. El arte es una medicina y por eso que ya el médico tiene que tener la suficiente capacidad para ir viendo. Tampoco vamos a decir que el adulto mayor es un marciano, que tiene otros mecanismos. No, los mecanismos están claros. Sistema simpático, neprilicinas y RAS están activados, no hay duda cuando hay esta secuencia. Entonces, comiencen a desactivarlos, comiencen a neutralizarlos y de repente ya no van a hacer lo que dice Packer, ni van a decir lo que dice pues, McMurray, no se van a, pues en 4 semanas van a querer llevarse toda la medicación, sino de repente van a tener que tomarse un poco más de tiempo. Hay un último factor en adulto mayor que es la fragilidad. Hoy los geriatras nos enseñan mucho eso. Dicen, búscale un test de fragilidad, cuidado con un adulto mayor, muy frágil, vas a tener que tener más cautela, peor todavía, no hay tantos, mucho menos ensayos clínicos todavía, pero es un arte. Yo diría que en principio yo sí los usaría, pero evidentemente con cautela, ¿no? Ok, doctor, gracias. Hay una pregunta para ti, Lizardo, y es acerca, si bien es cierto, has mencionado las guías de manejo recientes, actuales y de las que más utilizamos, hay una pregunta acerca de las diferencias entre un inhibidor de SGLT2 y un análogo del receptor del GLP-1. De manera práctica y en un par de minutos, ¿qué podrías opinar acerca de esto?
Sí, justo a propósito de esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la práctica clínica, ha salido justo una revisión muy interesante, ¿no? Y la conclusión que ellos tienen es esta, ¿no? O sea, nosotros no solamente tenemos que ver o sea, tenemos que ver el contexto global del paciente, ¿no? Y ya está en las guías, o sea, no vamos a descubrir la pólvora, ya está. Si es un paciente que tiene alteración renal, primera opción, ahí la balanza se inclina a favor justamente de un inhibidor SGLT2, ¿ok? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ahí también la balanza se inclina a favor del SGLT2, ¿ok? Si en cambio es un paciente con un problema, digamos, de enfermedad cardiovascular establecida, ahí está como que la balanza en medio, ¿no? Entonces tienes que ver qué otra cosa más va a hacer de que la balanza se incline a un lado u otro. Entonces, ahí de nuevo, es un poco ya más difícil y entra a tallar lo que decía el doctor Félix, justamente la parte del arte, ¿no? Entonces, la evidencia nos dice que en este caso en particular es como que empate, tienes que buscar algún factor adicional que te ayude a conseguir el desempate, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, vamos, se puede utilizar uno u otro, pero siempre viendo las características del paciente y vamos a decidir si finalmente le damos un SGLT2 o un GLP1, ¿no? Pero los Muy dos se bien. pueden utilizar. Y otra cosa que también a veces impacta mucho y uno tiene que explicarle, y al menos yo lo que hago con mis pacientes, le digo, mira, en el caso tuyo estamos como que empates, tienes esta opción y esta opción, ¿ok? Esta opción se administra por vía oral, esta administración por vía subcutánea, ¿ok? También les tienes que explicar eso, ¿ya? Y tienes que ver el tema de los costos también. Entonces, hay justamente algunos factores que finalmente con la ayuda del paciente, te van a ayudar a decidir si por uno o por otro. Pero en líneas generales, y desde el punto de vista de endocrino, que es justamente la parte de control glicémico y de los otros factores de riesgo, como les decía, ¿no? Es básicamente ver las otras comorbilidades que pueda tener el paciente. Y ahí Gracias, Lizardo. si me Sí, doctor, permites ahí, adelante. Miguel, si me permites un comentario ahí de lo que ha mencionado Lizardo, ese punto es bien interesante, porque en la práctica, si uno tiene un diabético de muy alto riesgo o alto riesgo cardiovascular, ustedes tienen que hacer todo el esfuerzo posible para ver si no tiene disfunción sistólica, porque lo más probable es que sí la tenga. Porque debe ser un coronario, strokes previos, o sea, enfermedad esclerótica. Entonces, si tiene disfunción sistólica, prácticamente todo está apuntado a que yo debo pensar primero en el SGLT2. Si no lo tuviera, a no ser que el estudio no salga bien el de función preservada, porque así no tenga disfunción sistólica, sí va a tener diastólica. O sea, por angas o por mangas va a tener disfunción cardíaca. El concepto de insuficiencia cardíaca ha cambiado, ha evolucionado. Hoy por hoy, inclusive son más drásticos las clasificaciones actuales americanas y europeas. Dicen, el paciente con un factor de riesgo mayor tiene insuficiencia cardíaca. Es un paciente con insuficiencia cardíaca. Un obeso, un diabético, un hipertenso. Que se muestre o no se muestre, que sea sintomático o no sintomático, eso es otro tema. Que tenga fracción preservada o no preservada, eso es otro tema, pero tiene insuficiencia cardíaca formalmente. Entonces, hoy por hoy contamos con información para fracción disminuida. Estoy de acuerdo que si hay fracción conservada, ahí sí está tu dilema, ¿no? Entre o cualquiera de los dos que van a la mortalidad, porque mortalidad lo bajan los dos. Pero lo que yo diría es que busquen y hagan todo lo posible con buenas imágenes para hacer, si hay una disminución, menos de un 40% o 40% de fracción de eyección, ese paciente califica automáticamente y debe ser protegido. Ok, doctor, gracias. Ha destacado lo que decía Lizardo, las preferencias del paciente y el soporte social de nuestros pacientes, porque de nada sirve diseñar un buen programa de tratamiento cuando el paciente no tiene la capacidad para alcanzar dicho programa y no alcanza los beneficios. Hay una pregunta casi filosófica para Lizardo, que es, con toda esta evidencia, si recordamos bien, en el año 98 se publica en el Congreso de Barcelona los resultados del UKPDS, y en Estocolmo en el 2015 se publican los resultados del EMPA-REG. ¿Tú qué opinas? ¿En algún momento la guía va a cambiar y va a poner como primera opción al inhibidor de SGLT2 sobre la metformina? ¿Van a ir juntos en primera línea? ¿Tú qué crees que pase? Sí, mira, qué interesante porque hasta a propósito de eso ha salido otra revisión con respecto a la metformina, si debe seguir usándose como fármaco de primera línea. Entonces, las cosas que tiene a favor la metformina, por ejemplo, es el tema de que ya lo conocemos, está ampliamente difundido su uso, clarísimo el tema de la seguridad,
la pregunta siempre es si la metformina nos consigue un plus, porque recuerden que todos estos estudios de seguridad cardiovascular, más del 70% de los pacientes están recibiendo metformina. Entonces, no sería muy descabellado plantear la posibilidad de que tenga un efecto sinérgico, porque también ya hay algunos mecanismos que sabemos por los cuales la metformina podría conseguir también una reducción de los eventos cardiovasculares. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Lo sacamos, no lo sacamos, le ponemos SGLT2 o no? Al final también lo otro que decide mucho es el tema de manejo poblacional, porque si cuando uno plantea las guías está pensando en una buena cantidad de pacientes, y finalmente que esta buena cantidad de pacientes puedan acceder a estos fármacos, depende, ¿no? Hace poco también había leído que, por ejemplo, en países nórdicos, aplicar la misma guía de la Sociedad Europea que hemos visto, se les complica un poco por su sistema de salud, porque incluso siendo sistema de salud donde el sistema paga todo, no llega a cubrir, no podrían llegar a cubrir, decía, todas, de repente, manejándolo así como está, ¿no? SGLT2 para este grupo de pacientes, o GLP-1 para este grupo de pacientes. Entonces decían que, bueno, tenemos que todavía seguir utilizando la metformina como primera opción, pero no hay que olvidarse, como decía también yo, y que está en las guías, de que nosotros tenemos que no solamente ver el tema de glucosa, ya eso pasó a la historia. En el diabético tú tienes que ver si tiene riesgo cardiovascular, tienes que ver cómo está su función renal, tienes que verlo por completo, no solamente preocuparte porque baja la glicosilada, porque finalmente la glicosilada la puedes hacer bajar por diferentes maneras, pero de ahí a que tengas un impacto, una reducción de lo que es la muerte de este paciente, ahí sí cambia la situación. Entonces, incluso la misma guía de Reino Unido, que ha salido publicada hace poco, todavía sigue colocando la metformina como primera opción, ¿no? Y ellos siguen defendiendo que, en general, es una medida buena para la mayoría de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, pero también, fíjense que en ese sentido sí, los británicos son más estrictos con el tema de las indicaciones para que incluyan un medicamento en su guía, son más rigurosos científicamente. También pone, ¿no?, que depende del tipo de paciente, algunos van a necesitar justamente este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, yo le digo, ¿no?, yo creo que todavía vamos a seguir con la metformina un buen tiempo, porque también difícilmente vamos a ver un estudio que tenga un diseño que vaya a demostrar lo contrario. O sea, no creo que se vaya a llegar a dar ese tipo de estudios para ver comparativamente los pacientes naïf, a un grupo le das metformina y a otro grupo le das este tipo de fármacos. Con este diseño en particular no hay. Sí, vamos, en algunos estudios de este tipo de seguridad cardiovascular habían naïf que no habían tolerado metformina y comenzaron con este tipo de fármacos, ¿no? Pero de nuevo es hacer una evaluación de los subgrupos, que no sería lo ideal para llegar a conclusiones. Pero hasta ahora, como decía, en esta revisión última, decía, ¿no?, de momento todavía seguimos con la metformina, no lo podemos sacar. Si me permite, el señor Claro que sí, moderador, doctor. unas palabras con respecto. Yo no creo que sea una pregunta filosófica, Miguel, en verdad. Tu pregunta es completamente pertinente. De repente me cortan esta conexión porque no les va a gustar lo que voy a decir, pero la respuesta vamos a tenerla probablemente en un par de años. De un país que le gusta mucho a nuestro señor moderador, existe el Dan-Hart, el estudio, mismo diseño de Emperor, mismo diseño de DAPA Heart Failure, pero con metformina. Ya se tienen los pacientes reclutados y están en pleno seguimiento. Y va a tratar de mostrar si metformina es capaz de bajarle los desenlaces. Ahora, eso es por un lado. O sea, para responder a esa pregunta filosófica, sí se va a saber eso, probablemente en 2 años, si no nos lleva el COVID a nosotros, pero sí vamos a tener esa respuesta, si metformina tiene esa capacidad, porque es fascinante la droga, es realmente fascinante. Pero el tema, yo creo que hay que entender bien ese mensaje. Yo creo que ese mensaje de la guía europea no es para que uno diga, este es un vendedor, dice, quita la metformina y dale SGLT2. No, lo que te está diciendo es que tienes que dar ese otro medicamento porque ese ha bajado mortalidad. Y no te dice que le quites la metformina. Piensa en ese. Igual vas a necesitarla porque nadie le va a cambiar el lugar a metformina porque tiene muchas ventajas. Yo creo que la pregunta de Miguel es realmente interesante, porque él lo que está preguntando es si metformina podrá competir con esta evidencia descomunal de los SGLT2 en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, si le va a poder ganar. Bueno, sí lo vamos a saber. Prontamente habrá que estar atentos y habrá que ver un evento. Ya el doctor Miguel nos encargará pues de organizar cuando tengamos resultados, si es que sale positivo. Si no sale positivo,
seguimos en lo mismo. No, en ese sentido, doctor Medina y Lizardo, yo quiero destacar lo que han mencionado, ¿no? El enfoque glucocéntrico ha quedado totalmente obsoleto. Ya no solamente es que un medicamento de la glucosa, es más, en esta hora y 32 que estamos juntos, en ningún momento hemos escuchado hablar cuánto baja la hemoglobina glicosilada de este tipo de nuevos medicamentos, y no solamente hemos escuchado acerca de sus beneficios, lo que es con respecto a la prevención del daño renal, prevención de muerte cardiovascular, etcétera. Entonces, ya para terminar, yo quisiera primero con Lizardo y de manera muy breve, ¿cuál es el futuro para esta clase terapéutica en nuestra especialidad, en nuestro consultorio de endocrinología, que literalmente en el Hospital Cayetano queda frente al de cardiología? ¿Cómo lo ves? Una imagen vale más que 1000 palabras. No te podemos escuchar, Lizardo. Se apagó su... Ok, micro. ahora sí. No, decía, Ahora justo sí. quería de repente presentarles esta imagen y yo creo que esto resume más o menos el futuro, ¿no? Nosotros no vamos a poder apoderarnos, como decía, tenemos esta sensación de una relación filial con este tipo de moléculas, pero igual que pasa con los hijos, les decía, ¿no? Los hijos crecen y tú ves que de repente ya van más allá de lo que tú habías incluso de repente planeado, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? En el caso de los inhibidores de SGLT2, en particular, ahorita, por ejemplo, ya también está bajo la visión o bajo la mira, por decirlo de una manera, de los nefrólogos. Entonces yo justo también a los organizadores le dije, nos faltó de repente un nefrólogo para que también nos diga cómo ellos van a poder abordar todos los problemas renales que ya están saliendo justamente los estudios, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de medicamentos, y en general los medicamentos no le pertenecen a un grupo en particular de especialistas, ¿no? Le pertenecen al paciente que lo necesita, ¿ya? Y nosotros como médicos, independiente de nuestra especialidad, cuando encontremos este tipo de pacientes, tenemos justamente que utilizarlos porque, vamos, son medicamentos que van a beneficiar al paciente. Y ahí también yo quiero hacer de repente una reflexión. Ahorita con este tema de la pandemia he tenido oportunidad de atender pacientes de manera virtual, vamos, que no solamente iban a la clínica donde yo trabajo, sino también incluso amigos, perdón, familiares de mis amigos de colegio, que están en diferentes puntos del país. Y me daba cuenta que muchos de estos pacientes no les habían hecho la función renal, o sea, no se habían preocupado mucho los médicos que los habían visto por evaluar cuál era su riesgo cardiovascular. Entonces yo le decía, oye, pero nunca te ha visto un cardiólogo, no. Y tenía síntomas de ICC. Y entonces, claro, ahí justamente el mensaje es ¿no? Nosotros tenemos que ver por completo a nuestro paciente, no solamente preocuparnos por el tema del control glicémico, sino también ayudarlo a que se proteja su riñón, se proteja su corazón, se disminuya la mortalidad. Y esa es la idea, ¿no? Que nosotros utilicemos estos fármacos para que pueda nuestro paciente ir a bien, a mejor, ¿no? Yo creo que ese es el futuro al final de, no solamente estos fármacos, sino todos los que vayan saliendo y que justamente tienen beneficios más allá de lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Ok, te agradezco, Lizardo, tienes mucha razón. El doctor Jesús Roca ha hecho un comentario y quiero que el doctor Medina termine también con una reflexión acerca de cuál es el futuro. ¿Es que los endocrinólogos estamos pensando ya como cardiólogos o los cardiólogos están pensando más como endocrinólogos? ¿Cuál es el futuro de esta clase terapéutica que inicialmente se pensó solamente que disminuía la hemoglobina glicosilada y que 6 años después ha demostrado muchos beneficios? ¿Cuál es el futuro en su especialidad? Bueno, yo creo que hay muchas cosas importantes. Yo creo que cuando uno tiene contacto con estudios, tiene la fortuna de ver nacer un ensayo clínico, uno pues ve todo apasionadamente que dice que esto es la solución y en verdad se da cuenta que no es la solución porque hay muchas cosas más. Ojalá pudiéramos discutir ampliamente cómo hacer para prevenir diabetes y no estaríamos tan más metidos en un problemón, porque una vez que el sujeto es diabético, esta es una cascada inexorable. Hay que ser sinceros. El sujeto diabético ya es una cascada que eso no lo para nadie.
Lo que estamos tratando de hacer es aguantar esa avalancha y que por lo menos sobreviva más el paciente y con mejor calidad de vida. Entonces yo veo estos agentes como que, bueno, me ayuda a soportar. Por eso puse esas columnas. Yo sabía que con lípidos puedo hacer algo, yo sabía que con presión arterial podía hacer algo, y ahí me quedé. Y un poquito de aspirina, pero ahí me quedé. Y esto me da una luz para decir que algo más puedo hacer. Pero no soy cerrado y no puedo ser tampoco iluso en pensar, no, pues no está la solución a la diabetes. La solución a la diabetes está en hacer prevención primordial, etcétera, etcétera. Está más atrás. Pero de cualquier modo, la realidad es esta, que tenemos 400 millones de diabéticos en el mundo, así que no se preocupe Jesús por diabéticos, porque se va a tener diabéticos a montones, inclusive no les da cita a su consultorio porque tiene muchos pacientes. Así que nos dé un poquito, no nos resentimos por eso. Yo creo que todos aprendemos, obviamente aprendemos mucho los endocrinólogos, y es una de las cosas interesantes. Cuando aparece una familia, ahí nos interesamos un poco como el paralelo de la fibrilación auricular. Hace 10 años que yo hablaba mucho de fibrilación auricular, cuando lanzan los nuevos anticoagulantes, y ahí es cuando empezamos a aprender mucho de fibrilación auricular, y ahora todo el mundo sabe de fibrilación auricular, si no siendo un cardiólogo, y ojalá que todo el mundo sepa, porque va a saber inclusive de diabetes mismo. Y ya en concreto, ¿qué espero de esta familia? Ojalá, sí, ojalá, y ojalá que sí, y que está grabado esto, ojalá, Dios quiera, que tengamos una luz para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada. Porque esa es una frustración. Si tú le quieres bajar la moral a un cardiólogo, si tú quieres bajar el copete, que no sea tan petulante, dile, a ver cómo manejas una insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada. Alguien esa pregunta, nomás un cardiólogo, y lo matas con eso, porque no sabe qué hacer, porque no hay nada que hacer. Un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada está muerto, lastimosamente, porque no hay nada que ofrecerle. Todo ha fracasado, YECA, beta blocks, ARNIs, todo ha fracasado. Entonces, la luz es que esta familia pueda darnos. Hay mucho interés, grandes autoridades intelectuales, McMurray, Packer, mucha gente dice, mecanísticamente tiene cómo dar, tiene cómo mejorar la inflamación, podría ser una luz. Pero las luces tienen que soportarse en evidencia, y necesitamos la evidencia. Esperemos que creo que 1 o 2 años tendremos respuestas, y ojalá no sea tan frustrante como ha sido el otro. Y eso es lo que yo veo desde el punto de vista específico de la droga. Pero lo otro es que esta es una ocasión para unirnos mucho, aprender todos, y no se preocupen pues porque pacientes hay para todos, así que para que no se asuste Jesús Roca y de sus pacientes. En ese sentido, me ha hecho acordar de un famoso cardiólogo, amigo común, le voy a molestar con eso. Como bien saben, el título de la charla, no sé si se está compartiendo mi pantalla. Sí, se ve. La idea era algo como esto, inhibidores SGLT2, cardiólogos versus endocrinólogos. Sin embargo, después de haber escuchado sus excelentes ponencias acerca de la necesidad de trabajar de manera colaborativa en beneficio del paciente, yo creo que somos algo así como estos. Todos son buenos, todos son maestros Jedi, y además también deben participar otras especialidades. Creo que ya dada la hora, por favor quiero dejar de compartir la pantalla. Ok. Dada la avanzada la hora, quiero felicitar a ambos por sus excelentes presentaciones, muy bien hilvanadas, la secuencia es espectacular, y también quiero agradecer el auspicio del laboratorio Beringen que nos permite contar con su presencia. Como bien dijo Lizardo y el doctor Félix Medina, creo que la siguiente vamos a tener que invitar a un nefrólogo para que también nos demuestre o nos muestre los beneficios de estos nuevos medicamentos en los pacientes que tienen compromiso renal, donde probablemente también probablemente con el tiempo, entre diabéticos y no diabéticos. Muy bien, siendo las 9:41, Lizardo, muchísimas gracias por tu participación. Doctor Félix Medina, como siempre, muchas gracias por su participación. Gracias. A todos los que todavía, las 51 personas que todavía nos acompañan, muchas gracias. Van a seguir llegando las invitaciones de ADIPER. Por favor, no dejen de participar, no dejen de estar pendiente a nuestros boletines y a nuestra información. Gracias y hasta luego. Muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Cuídense. Chao, chao. Cuídense. Cuídense. Luego.